Hola compañeros, mi nombre es Melissa Hernández, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Magdalena y hoy quiero compartir con ustedes algunos conceptos relacionados con la termodinámica. Bueno, iniciamos con la ley de la equipartición de la energía. Esta no es más que una fórmula general que relaciona la temperatura de un sistema con su energía media. Este teorema establece que las moléculas en equilibrio térmico tienen la misma energía promedio asociada a cada grado de libertad de movimiento y que esa energía es igual a un medio de K por la temperatura por molécula o a un medio de R por la temperatura por mol, como se aprecia en las ecuaciones. En estas expresiones la letra K corresponde a la constante de Boltzmann y R a la constante de los gases. Podemos ver entonces que en la termodinámica se abarca muy a fondo el concepto de energía, haciendo énfasis en la energía interna y la energía térmica. La energía interna es aquella que es relativa al movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas, es decir, que es un reflejo de la energía a escala macroscópica. Y más concretamente podemos decir que es equivalente a la sumatoria de todas las energías microscópicas. Estas pueden ser energía cinética de las moléculas o átomos que lo constituyen, de la energía de rotación, traslación y vibración, además de la energía potencial intermolecular debido a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. Un ejemplo de ello es un vaso de agua en el cual podríamos pensar que no está ocurriendo absolutamente nada. Y sin embargo, a escala macroscópica podríamos ver que la energía cinética de las partículas y la energía con la que están unidas forman parte de la energía interna del agua. Para su aplicación tenemos en cuenta la ecuación que la variación de la energía interna es igual al calor añadido al sistema más el trabajo efectuado por el sistema. Por su parte, la energía térmica es la parte de la energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio que es proporcional a su temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía, generalmente en forma de calor o trabajo, en procesos termodinámicos. De forma más reducida podemos decir que no es más que la manifestación de la energía en forma de calor. Para comprender todo lo anterior es necesario tener claros los conceptos de calor y de trabajo. El calor es la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Ello es representado matemáticamente con la letra Q mayúscula y es equivalente al producto entre la masa, el calor específico y la variación de la temperatura. Por su parte, el trabajo es una magnitud física escalar, producto de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Sin embargo, en termodinámica, el trabajo se define como la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Es acá cuando nos adentramos a hablar sobre el concepto de la calorimetría, la cual no es más que la técnica destinada a fabricar elementos para analizar la pérdida o ganancia de energía. Este campo es muy importante porque posibilita el cálculo de variables como el calor específico, la capacidad calorífica, el calor latente, entre otras cosas. La capacidad calorífica es la relación que existe entre el calor y la temperatura y se representa con una C mayúscula. Esta depende de la naturaleza del material, es decir, de su estructura interna. A continuación, presentamos un ejercicio muy sencillo para aplicar lo explicado. El ejercicio dice lo siguiente: ¿cuántas calorías de calor son necesarias para aumentar la temperatura de 3 kilogramos de aluminio de 20 grados centígrados a 50 grados centígrados? Para solucionarlo, debemos aplicar la fórmula mencionada anteriormente, que establece que el calor es igual al producto de la masa por la capacidad calorífica por el delta de la temperatura. En primer lugar, tenemos que la masa es igual a 3 kilogramos y la capacidad calorífica de aluminio equivale a 910 joules sobre kilogramos por Kelvin. Asimismo, la variación de la temperatura es igual a la diferencia entre las temperaturas inicial y final, es decir, los 50 grados centígrados menos los 20 grados centígrados que finalmente equivalen a 30 grados centígrados. Luego, el calor va a ser igual al producto de todo ello, que es 81.900 joules, que corresponden a 19,56 por 10 a la 3 calorías. El siguiente término que estudiaremos es el calor específico,
que se define como la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para elevar la temperatura 1 gramo, y utilizamos nuevamente la ecuación planteada antes, pero en este caso no es posible aplicarla si existe cambio de fase en el sistema. Es necesario tener en cuenta que cuando la masa se expresa en gramos, el calor equivale a 1 gramo, y asimismo, cuando la masa es expresada en moles, el calor es igual a 1 mol. La capacidad calorífica puede ser negativa, positiva, nula o infinita, según el tipo de proceso que experimente el sistema durante el intercambio de calor. Esta capacidad calorífica molar se puede dar a volúmenes constantes o a presiones constantes, y se representan con los coeficientes de Cv y Cp respectivamente. El Cv corresponde a la capacidad calorífica molar a volumen constante y se define como la cantidad de calor necesario a 1 mol para elevar su temperatura 1 gramo mediante la transformación isócora, es decir, en la cual la presión y la temperatura varían, pero el volumen sigue constante. Por su parte, el coeficiente Cp es la cantidad calorífica molar a presión constante y se define como la cantidad de calor necesario a 1 mol para elevar su temperatura 1 gramo mediante transformación isóbara, es decir, en la cual el volumen y la temperatura varían, pero la presión permanece constante. Tenemos entonces que los procesos de transferencia pueden ser adiabáticos, isotérmicos, isobáricos o isométricos. Los procesos adiabáticos son aquellos en los que no se gana ni se pierde calor, es decir, que la energía calorífica no cambia. Según la primera ley de la termodinámica, de la cual hablaremos a continuación, esto puede darse rodeando al sistema con un material aislante con el fin de que no exista intercambio de calor. Por otra parte, un proceso es isotérmico cuando el sistema experimenta cambios a temperatura constante en todo el sistema. Asimismo, un proceso es isobárico cuando un gas se expande o se contrae, pero su presión no varía. Y finalmente, un proceso es llamado isométrico o también llamado isocórico o isovolumétrico cuando el volumen es constante. En este caso realizaremos dos ejercicios muy sencillos para profundizar la explicación anterior. En primer lugar, daremos solución a un problema de un proceso isobárico, que dice lo siguiente. Un gas ideal contenido en un cilindro que tiene un pistón movible tiene una presión de P igual 40 kilopascales. Se le proporciona 20 kilojoules de calor y se expande isobáricamente hasta alcanzar un volumen igual a 1.5 veces su volumen inicial. Su energía interna aumenta en 10 kilojoules en este proceso. Determina el volumen inicial del gas en metros cúbicos. Conocemos que la presión es igual a 400 kilopascales. El calor corresponde a 20 kilojoules, la variación de energía equivale a 10 kilojoules y el volumen final es igual a 1.5 del volumen inicial. A continuación, con la ecuación explicada al inicio del video, establecemos que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía, pero tenemos conocimiento de que el trabajo es igual a la presión por la variación de la energía. Al reemplazar todos estos datos y la velocidad final por 1.5 de la velocidad inicial, obtenemos una ecuación con una sola incógnita, es decir, la velocidad inicial. Y finalmente la despejamos y de esta forma obtenemos que el volumen inicial equivale a 0.05 metros cúbicos. Este segundo ejercicio es sobre el proceso isométrico y es aún más sencillo. Dice lo siguiente. Para calentar cierta cantidad de gas de 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados se requiere 400 calorías de calor siempre que su volumen permanezca constante. ¿Cuánto aumentará la energía interna en el proceso? Nuestros datos iniciales son entonces la temperatura inicial de 20 grados centígrados, la temperatura final de 100 grados centígrados y el calor de 400 calorías, y deseamos conocer la diferencia de energía interna. Como el volumen es constante, es un proceso isométrico y se aplica que el calor es equivalente a la variación de la energía. Por lo tanto, decimos que el delta de energía es igual a las 400 calorías por el factor de conversión de calorías a joules, es decir, por 4.18.
Esta multiplicación nos va a dar 1672 joules y de esta forma sencilla obtenemos la respuesta. Seguimos entonces con la primera ley de la termodinámica. Esta establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, esta ley expresa que cuando un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema será igual al trabajo cedido por el mismo, y viceversa. Esto quiere decir que el calor puede transformarse en trabajo y asimismo el trabajo en calor. Y esto es posible a través de una variable termodinámica que es la energía interna, de la cual ya hablamos anteriormente. Por lo tanto, tenemos que la variación de la energía interna es igual al calor menos el trabajo. Para entender lo que es un sistema, podemos tomar un ejemplo de una olla hirviendo sobre la estufa. El sistema sería la olla y lo que contiene. El medio sería todo lo que está fuera de ella, por ejemplo, el fuego a la que está sometida. Ahora bien, debemos tener en cuenta que tanto el calor como el trabajo pueden ser independientemente positivos o negativos, dependiendo de por qué factor son suministrados. El calor es positivo si es suministrado por el medio al sistema, y si por el contrario el medio recibe calor del sistema, entonces el calor es negativo. Por su parte, el trabajo es positivo cuando el medio lo recibe por parte del sistema. Si el medio proporciona trabajo al sistema, entonces es negativo. Un ejemplo de la primera ley de la termodinámica en la vida real es un globo aerostático, puesto que el quemador arroja la llama hacia el aire acondicionado en el globo. El calor añadido constantemente hará que el aire sea más ligero y esté más agitado, logrando el trabajo mecánico de levantar la canasta por el viento. Seguimos con los mecanismos para la transferencia de energía térmica. Dentro de ellos tenemos tres muy importantes. El primero de ellos es la convección, que es la transmisión de calor desde un punto a otro dentro de un líquido, fluido o gas mediante la mezcla de una porción de fluido con otra. Esta puede ser natural cuando el movimiento del fluido se debe totalmente a diferencias de densidad como resultado de diferencias de temperatura, o forzada cuando el movimiento se produce por medios mecánicos. El segundo mecanismo es la conducción y se refiere a la transmisión de energía en forma de calor desde una parte de un cuerpo a otra del mismo cuerpo, o bien desde un cuerpo a otro que esté en contacto físico con él, sin desplazamiento apreciable de las partículas del cuerpo. Y finalmente tenemos la radiación, que es la transmisión de energía térmica desde un cuerpo a otro, que no se encuentra en contacto con él, por medio del movimiento de ondas a través del espacio. Revisaremos ahora un ejercicio muy sencillo para aplicar lo anterior. El ejercicio dice lo siguiente: ¿cuál será la variación de la energía interna en un sistema que recibe 480 calorías y se le aplica un trabajo de 1090 joules? El problema es muy sencillo de interpretar. Recordemos que la variación de energía interna en un sistema es equivalente a la diferencia entre el calor absorbido y el trabajo realizado. Para ello tenemos que colocar nuestra fórmula y convertir las calorías a joules. Los datos que tenemos son que el calor es igual a 480 calorías y el trabajo equivale a 1090 joules, pero debemos tener en cuenta que ese trabajo lo está ejerciendo el medio sobre el sistema, por lo cual es negativo. Convertimos las calorías en joules con el factor de conversión y recordamos nuestra fórmula, para luego sustituir los valores en esta, y así tenemos que la variación de la energía es igual al 3106 joules. Bueno, ahora vamos a explorar un poco lo que son las máquinas térmicas. Una máquina térmica es un dispositivo cuyo objetivo es convertir el calor en trabajo. Para ello utiliza una sustancia de trabajo que realiza una serie de transformaciones termodinámicas de forma cíclica para que la máquina pueda funcionar de forma continua. A través de dichas transformaciones, la sustancia absorbe calor que transforma en trabajo. Algunos tipos de máquinas térmicas son las máquinas de vapor, las turbinas de vapor y los motores de expansión. Las máquinas térmicas deben trabajar al menos entre dos focos térmicos
en los cuales se transfiere calor desde el foco con mayor temperatura T1 al de menor temperatura T2 y nunca de la forma contraria. Durante esta transmisión no todo el calor es transformado en el trabajo W. Una parte de él queda en el foco de menor temperatura y precisamente esto es lo que se plantea en el enunciado de Kelvin-Planck, que dice: no es posible ninguna transformación cíclica que transforme íntegramente el calor absorbido en trabajo. Esto establece que no todo el calor puede ser transformado en trabajo, sino solo una parte de él. Sobre las máquinas podemos añadir que poseen un rendimiento que corresponde a un coeficiente entre el trabajo producido y el calor absorbido. Este se plantea matemáticamente como el equivalente del trabajo sobre calor inicial, donde el trabajo es menor al calor inicial y por lo tanto el rendimiento es menor a 1. O después de unas sustituciones como 1 más el cociente entre el valor absoluto del calor final sobre el calor inicial. Este valor siempre debe ser multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Otro aspecto importante para mencionar es la potencia, la cual se define como el trabajo dividido entre el tiempo. En caso de las máquinas, corresponde entonces al trabajo producido en un segundo. En el Sistema Internacional de Unidades se mide en watts, que es igual a joules sobre segundo. Bueno, para el caso de las máquinas, repasaremos un ejercicio muy sencillo que dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 8.000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida? Para resolverlo, primero debemos convertir las 8.000 calorías a joules, que en este caso corresponden al calor inicial, es decir, Q1. Luego de esto, solo necesitamos reemplazar en la fórmula de rendimiento y al operar obtenemos el valor de 0.25, que al multiplicarlo por 100 obtenemos el rendimiento equivalente a 25% y esa sería la respuesta. Ahora hablaremos un poco sobre las bombas de calor. Una bomba de calor es una máquina que transfiere energía térmica desde una fuente fría a otra más caliente. Estas son consideradas un sistema de alta eficiencia energética y su funcionamiento se basa en la termodinámica. Consiste en transportar energía en forma de calor de un ambiente, que puede ser aire, agua o suelo, a otro. Este proceso se genera a través del cambio de estado de gas a líquido de un fluido refrigerante por medio de la temperatura ambiente y con ayuda de un compresor. Existen varios tipos de bombas de calor como las de aire-aire, agua-aire, aire-agua y agua-agua. Inevitablemente pasamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica establece que, si bien todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico. Menciona además que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Este principio plantea la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor. Esta ley ha sido definida por varios autores de formas distintas. Las clásicas son las de Kelvin-Planck y Clausius. La definición de Kelvin-Planck expone lo siguiente: es imposible construir un aparato que opere cíclicamente cuyo único efecto sea absorber el calor de una fuente de temperatura y convertirlo en una cantidad equivalente de trabajo. Por su parte, el planteamiento de Clausius es el siguiente: es imposible construir un aparato que opere en un ciclo cuyo único efecto sea transferir calor desde una fuente de baja temperatura a otra de temperatura mayor. Finalmente, el último concepto a contemplar es la entropía. Este tiene mucha relación con la segunda ley y es, en pocas palabras, una magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular en un sistema. La entropía, denominada con una S mayúscula, es una magnitud física que, mediante el cálculo, determina la parte de la energía que no puede utilizarse para producir el trabajo. Es una propiedad extensiva, pues depende de la masa.
La variación de la entropía nos muestra la variación del orden molecular ocurrida en una reacción química. Si el incremento de entropía es positivo, los productos presentan un mayor desorden molecular, es decir, mayor entropía, que los reactivos. En cambio, cuando el incremento es negativo, los productos son más ordenados. La entropía en los gases es mayor que en los líquidos, por el desorden molecular que poseen los gases. Para el cálculo de la entropía partimos de la desigualdad de Clausius, teniendo en cuenta que el calor entra y sale en la parte del ciclo. Quedaría planteado entonces como la integral del delta del calor sobre el tiempo, y esto debe ser menor o igual a 0. Para procesos reversibles, la integral es igualada a 0 y decimos que S es igual al delta del calor sobre el tiempo, y su derivada ds es, por lo tanto, el mismo delta del calor sobre el tiempo por las unidades de kilojoules sobre Kelvin. Para la variación de la energía, tenemos entonces que es igual a S2 menos S1, lo que es igual a la integral definida del delta del calor sobre tiempo, cuyos límites de integración son de 1 hasta 2. En este caso se requiere conocer la relación entre el calor y la temperatura, lo cual no siempre es conocido, pero es posible buscarlo en las tablas de propiedades. Finalmente, cuando se produce una variación de temperatura, se aplica que S2 menos S1 es igual al calor entre el tiempo. Bueno, compañeros, estos eran los conceptos que quería compartir con ustedes. Fue todo un placer participar en esta actividad y espero que les guste mucho. Gracias por toda su atención.